Michele Stefanile, arqueólogo del mundo antiguo de la Universidad de Nápoles, L'Orientale, especialista en arqueología subacuática, arqueoinfluencer, podríamos decir. Te saludo de confinamiento a confinamiento y te doy las gracias por prestarte a este interrogatorio en medio de esta distopía. Muchas Gracias a gracias, ti, Michele. gracias a ti. Gracias. Hace 2 o 3 años publicaste el libro Andare per le città sepolte, que era plantea un recorrido por las ciudades mejor conservadas de Italia en la antigüedad, ¿no? Algunas de ellas, paradójicamente, gracias a haber sufrido catástrofes naturales. ¿Tú crees que se está ahora mismo sepultando nuestro modo de vida? Ya no hablo ya de economía, que también, sino también de la forma en que socializamos, nos relacionamos. Bueno, un poco sí. O sea, yo creo que este momento, aunque sea una crisis de nivel sanitario, una epidemia, una pandemia, es algo que nos afecta a todos y que nos va a cambiar el mundo en el que estamos. Nos va a cambiar hábitos, nos va a cambiar nuestras costumbres, nuestros trabajos, nuestras actividades. Todas esas cosas van a cambiar mucho. Y efectivamente, si analizamos un poco lo que nos ha llegado de las fuentes históricas, ¿no? Lo que sabemos de las ciudades que han tenido catástrofes, momentos catastróficos, momentos de crisis muy fuertes, estamos en un momento de gran cambio, yo creo. Es un momento en que van a cambiar cosas y es un momento en el cual nosotros como seres humanos, al ser algo global, como seres humanos, tenemos que utilizar nuestra actitud mejor, que es la de la adaptación. Tenemos que aprender a adaptarnos rápidamente al mundo que será, que va a ser seguramente diferente del mundo que estamos acostumbrados a ver. Y si es verdad que la capacidad de adaptarnos ha sido un poco una de las razones del éxito del ser humano como especie en términos biológicos, seguramente en este momento tenemos que confiar en esta capacidad de adaptarnos, incluso de cambiar radicalmente nuestros hábitos, nuestras costumbres, para salir un poco más fuertes de esa situación. Fíjate, yo, aunque no tanto como en prehistoria, los que nos dedicamos a estudiar el mundo antiguo, vamos muchas veces, nos dedicamos a estudiar, a reflexionar sobre las raíces de las necesidades de la sociedad, ¿no? Es Ujú. decir, les decimos a nuestros estudiantes que el mundo antiguo y por lo tanto la historia, mm, más allá de la escritura, surge con los estados, con la aparición del Estado. Y el Sí. Estado nace con la necesidad de una organización más compleja, una vez se llega a cierto punto de diversificación, de tareas, de evolución, ¿no? La adaptación, como dices, es fundamental para los grandes cambios históricos. Pero justamente en las crisis nos surge nuestra faceta o nos mostramos más individualistas, ¿no? Y esta crisis que nos ocupa, además requiere fundamentalmente de un aislamiento social. Es decir, tu visión de antiquista, como decía aquel Legolas que ve en tus ojos de elfo, ¿no? Tu visión de antiquista, ¿qué ve en todo esto? Mira, el hecho es que efectivamente estamos en una situación un poco rara, porque es una situación en la que vamos a estar aislados, vamos a estar en confinamiento, vamos a estar lejos de nuestros seres queridos, ¿no? Estamos en círculos muy estrechos y en el mismo tiempo, si queremos salir pronto de esa situación, si queremos salir rápidamente y sobre todo si queremos salir vivos y bien,
de esa situación, tenemos que hacer un gran esfuerzo colectivo. Y esto, en este momento, que en general, no solo por el virus, sino generalmente es un momento de gran individualidades, de personas que se ponen como entidades individuales en toda su vida, eso es algo un poco raro. Tenemos que confiar en la colectividad. Incluso tenemos que confiar en los demás, esperando a que los demás no hagan errores. Estamos en un confinamiento Sí, de que ya. dependemos unos de otros, claro. Exactamente, exactamente. Yo llevo ya casi 2 meses, más que 2 meses, en mi casa, sin salir de casa, y entiendo que la gente que vive aquí al lado no aguanta más y empiezan a salir un poco más porque ya los contagios son bajitos. Aquí al sur de Italia ya tenemos números un poco más bajitos, más positivos, pero luego está claro que si empieza a salir gente en la calle, vamos a perder todo. Y yo también, que me he quedado en casa, voy a encontrarme en una situación para una falla, por una falla de un esfuerzo colectivo que no ha llegado a ser total. O sea, tenemos que trabajar todo. También está muy bien la situación porque hemos estado en una fase en que en las políticas nacionales hemos visto el nacimiento de partidos que decían, bueno, los políticos son ciudadanos ahora, ¿no? Son personas que salen de la calle y, bueno, sí, sobre todo podemos hacer algo más. Podemos decir, en este momento ya no es materia de políticos, ya no son, o mejor, la política tiene que tomar las decisiones, las medidas, nos indicar el rumbo, nos decir los números son estos y tenemos que actuar así, pero ahora más que nunca tenemos que responsabilizarnos y actuar todos en una misma dirección. Y esto es un poco difícil, pero lo vamos a conseguir. Efectivamente, ya hemos visto que el confinamiento, también cuando hemos visto los primeros días de confinamiento, ¿no? La gente decía, eso no va a ser posible, no va a ser posible que todos se queden en su casa sin salir. Y la verdad, sí, la gente ha aprendido Y, a ponerse y tú lo ordenadamente dices en casa. además desde Nápoles, Sí, sí. que todavía, bueno, luego hablaremos de eso, que Sí. todavía seguramente lo mirabais, sobre todo los que están fuera, de otra manera, ¿no? Fíjate, en nuestro mundo de redes sociales, que son de alguna manera ahora las que han tomado el protagonismo de nuestra relación, ¿no? O de nuestras relaciones, el mundo de redes sociales es un mundo de realidades paralelas, de realidades aumentadas, de realidades sobredimensionadas, ¿no? Facebook, de realidades incluso mejoradas, en el caso de Instagram, o ya en el caso Sí. de Twitter, pues podríamos decir que de realidades deformadas, ¿no? Es decir, en un mundo en el que ofrecemos una imagen, o mejor dicho, en un mundo en el que la imagen que ofrecemos de nosotros es la mejor foto, en el mejor sitio, con 8 filtros, quitándonos arrugas, eh, ¿tú crees que una situación de crisis como la actual saca lo mejor de nosotros, saca lo peor de nosotros, o que sencillamente nos desnuda, nos muestra sin filtros? Yo creo que básicamente es esto, nos desnuda. La COVID, ¿no? El virus, la crisis actual es un espejo, es un gran espejo que nos ofrece nuestra imagen real. Incluso nos ofrece la imagen de lo que incluso no pensábamos ser. Lo que no imaginábamos ser. Hay mucha gente. Nos descubre un yo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y eso es típico de todas las grandes crisis de la historia, ¿no? Un virus como puede ser una gran guerra. Las grandes guerras son los momentos en que aparecen héroes, santos, benefactores, y en el mismo tiempo aparecen personas muy malas, torturadores, líderes del mal, porque salen fuera toda esa enfatización de las personas. Y lo vemos también ahora con el virus. Lo vemos con los héroes actuales, el personal sanitario, los enfermeros, los médicos, los doctores, todas personas que ya tenían claramente una inclinación hacia los otros.
por el trabajo que han elegido hacer. Pero también héroes que no te esperabas encontrar como héroes, ¿no? El cajero del supermercado que se queda 8 horas en una caja donde van a pasar 200 personas y seguramente va a encontrar 2, 3, 10 o 20 personas que son contagiados. Y lo hace los primeros días, lo han hecho los primeros días sin mascarilla, sin guantes, sin plexiglas. Eso, eso de verdad saca lo mejor. He visto cosas aquí también en Nápoles de compras solidarias para ayudar a las familias, de los barrios más populares, como podría ser los llamados quartieri españoles de Nápoles, donde la gente dejaba cestas de vimini, así, cubos en la calle, con comida, con todo, y el cartel. Si quien quiere, quien puede, ponga cosas, y quienes lo necesiten, que se la lleven. O sea, una red de ayuda que ha llegado a su destino mucho antes de las ayudas del Estado. En el mismo tiempo, vemos también lo malo que sale fuera, ¿no? Los especuladores que ya aprovechan de una situación increíble, ya traen unas ventajas de una situación muy mala para todos. Y eso lo hemos visto muchas veces en la historia, lo hemos visto con los terremotos y los especuladores inmobiliarios que estaban al móvil y se reían porque ya se reían del dinero que iban a ganar. Y lo hemos visto aquí también. Ayer en la televisión italiana han hablado de esas ayudas que el gobierno proporcionó a la gente. Para el mes de marzo son como 600 euros cada familia de ayuda. Y como es una medida de emergencia, es algo que se ofreció a las personas que necesitaban, pero de manera muy directa, sin grandes controles, sin proporcionar datos fiscales y todo. Y seguramente mucha gente ha tenido la oportunidad de obtener esta ayuda, enviar la solicitud y todo esto. Pero luego han entrevistado a personas que trabajan en bancos que decían, nos estamos dando cuenta de que esa ayuda ha llegado, por ejemplo, a gente que tenía 200.000 euros en su cuenta bancaria y que no se ha parado ni un minuto en hacer la solicitud, enviar la solicitud e intentar obtener ese dinero también. Eso también es malo, lo malo de la sociedad, ¿no? Que sale No, fuera. el problema, claro, que en este tipo de situaciones donde no llegue el Estado, llegará el especulador y en el contexto del que tú me estás hablando, además, ya sabemos eso cómo se llama y qué forma tiene Claro. en Nápoles. Es decir, porque además Sí, estamos hablando de organizaciones, hablo de la Camorra, por supuesto, claro, como que mafia. además está en su salsa, porque ellos ya operan desde la clandestinidad, desde el confinamiento, es decir, eh, eh, y ofrecen aquello, ofrecen una, digamos, una vía paralela, ¿no? Y no lo hacen vestidos en fin, de personas que te van a estafar y perseguir el resto de tu vida, sino de personas que te van a ayudar en un Ayuda. momento determinado. Claro. Sí, sí, seguro. Siempre ha sido así. Normalmente las organizaciones criminales pueden prosperar en los momentos de gran crisis, ¿no? Porque es donde más terreno fértil encuentran, donde más posibilidades se encuentran para buscar personas, para involucrar personas y para crear redes, ¿no? de apoyo. En estos días la gente escucha o se para a escuchar más que nunca las opiniones de los científicos. Ujú. Es decir, los científicos ahora tienen un altavoz, bueno, tienen el mismo altavoz que siempre, solo que ahora la gente selecciona esa melodía concreta. Porque además nuestra vida depende de ello, ¿no? Y la gente está empezando a entender en toda su crudeza, bueno, hay gente que no lo entiende todavía, lo que significa ensayo-error, error-ensayo en la ciencia, ¿no? Y cómo sobre todo es importante seleccionar las fuentes de información fiables sobre sobre lo que sea, ¿no? Eso, trasladado a nuestro terreno, al de la historia, teniendo en cuenta que tú controlas las redes sociales y el lenguaje de la divulgación, que participas en ello como especialista,
¿Tú crees que los académicos, que los profesionales, le prestamos atención, la atención que merece a las fake news, es decir, a los bulos históricos que recorren las redes y que muchas veces además influyen en nuestra vida común? Porque en base a eso se argumentan incluso cuestiones o decisiones políticas, ¿no? Ya. ¿Divulgamos desde dentro todo lo que deberíamos? No, tenemos que aprender a hacerlo mejor. Sí, eso seguramente. El hecho es que efectivamente la, una correcta comunicación científica, ¿no? Tiene que ser, yo creo, tiene que ser considerada como uno de los deberes profesionales de los científicos. Es que muchos no lo entienden así. Es que muchas personas consideran el trabajo de comunicación o de divulgación como un trabajo menor o como un trabajo aparte, que puedes hacer o no hacer. Y la verdad es que no es así, porque no puedes ponerte, cerrar el móvil, cerrar la pantalla del ordenador, apagar el televisor y decir, vale, esta información es muy mala, no me interesa. No, es que nosotros científicos, nosotros arqueólogos, historiadores, los virólogos en este momento, tenemos la responsabilidad social de proporcionar a la comunidad, a la sociedad, las correctas informaciones. Está muy claro que si entramos en el campo de la información y en arqueología, por ejemplo, cualquier tío que escribe un artículo en la web hablando de extraterrestres construyendo pirámides y todo eso, va a tener un éxito total, va a tener muchísimo like, muchísimo condivisión, ¿no? Muchísima gente que comparte Sí. el artículo. Y luego, si vamos a contar la historia de la decoración pintada en barniz negro o algo así, lo tenemos que contar bien, De adornar. porque no va a tener el mismo éxito, no va a tener el mismo éxito. Pero luego es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo claramente no puede pararse en lo que hacemos en la universidad, en lo que hacemos Vale, ¿y tú en crees la... que, que eso que tú llamas nuestro trabajo, eh, ¿cuál, en qué medida debe cambiar en el mundo, digámoslo, post-apocalíptico? Bueno, tiene que cambiar mucho porque van a cambiar cosas. O sea, el trabajo de investigación, esto, bueno, eso no va a cambiar muchísimo, aunque claro, ya estamos acostumbrados a trabajar en campos muy aislados, con mucho distanciamiento social, ¿no? Y con mucha distancia y todo. Pero el proceso entero de trabajo científico, eso va a cambiar muchísimo. Van a cambiar las universidades, así como están cambiando las escuelas. Eso Sí, va a pero tú cambiar. crees, Michele, porque claro, nosotros somos el patito feo de la investigación. Es decir, la gente cuando piensa en investigación, piensa en estas personas que ahora mismo estamos deseando que nos digan hemos encontrado una vacuna, ¿no? Claro. Es decir, en las ciencias experimentales, naturales, en la medicina. Y que es evidente que muy mal lo harían los gobiernos si no se replantean la financiación, sobre todo en determinados países, de estas actividades. Es decir, en principio se va a revalorizar este tipo de investigación. Pero ¿tú no crees que como efecto boomerang, o bueno, boomerang, como efecto mariposa, eso no va a generar un arrinconamiento todavía mayor de otro tipo de investigaciones Eso, científicas, o que nos va a salpicar o nos va a contaminar positivamente y se van a poner en valor cualquier tipo de investigación? a ver, eso tenemos que mirarlo un poco, tenemos que ver un poco cómo evolucionarán las cosas. Pero es verdad que cuando ha empezado todo el asunto del virus, efectivamente yo me pensaba eso, en primer plano, van a financiar, obviamente, todos los sectores de investigación que en este momento necesitamos más, y lo que se queda fuera, claro, no es tan importante en este momento. Lo que he visto, pero es que, por ejemplo, los números de la gente que quiere cultura, que quiere historia, que quiere acceso a colecciones arqueológicas, incluso con medidas completamente nuevas, o nuevas porque somos nosotros que hemos llegado un poco tarde, porque nuevas no son,
O sea, museos virtuales, colecciones en la red, directores de museo que se ponen enfrente a una cámara o una webcam como estamos nosotros ahora y se ponen a contar lo que tienen en el museo. Eso parecía un poco, incluso en el mundo de antes, parecía un poco una cosita, vale, que podemos tener o no tener, un poco accesorio. Y la verdad es que ahora yo lo veo que la gente, claro, están en su casa, están en confinamiento, pero tienen ganas de conocer historia, tienen ganas de leer, tienen ganas de ver lo que está en los museos. Y yo creo que la gente tendrá ganas de cultura, incluso en un mundo complicado por la presencia de virus y de emergencia sanitaria. Esto o las que podrán venir en el futuro. O sea, yo creo que no vamos a, no tenemos que ser pesimistas en ese asunto. Podemos tener confianza en el futuro, por lo menos en que la cultura no va a apagarse en cuanto bien no primario, porque la buena noticia es que incluso en una situación tan pesada, tan grave para la humanidad toda, la cultura se ha quedado en los bienes primarios De o primera casi necesidad. primarios. Sí, Eso. porque es lo que ha mantenido a la gente no con vida, es decir, la ciencia experimental nos mantiene con vida y las ciencias humanísticas nos mantienen en la idea de querer seguir viviendo, ¿no? Eh, Sí, sí, eh, es verdad, es verdad. de alguna manera. Eh, estamos viendo, hace poco, ayer, anteayer, medusas campando a sus anchas por los canales de Venecia, ¿no? Que tienen además el agua cristalina, el agua transparente. Sí. En esta especie de castigo bíblico que estamos, de castigo del Antiguo Testamento que estamos sufriendo, ahora que estamos también empezando a planificar una desescalada paulatina del confinamiento, de cómo volver poco a poco al orden, y puesto que se están evaluando muchas variables, muchos matices, ¿dónde queda la naturaleza? ¿Dónde queda Yo, el orden natural? Yo creo que en esto también podemos ser un poco optimistas si somos amantes de la naturaleza o de la ecología, del equilibrio entre hombre y medio ambiente, porque una cosa que hemos visto es que el virus ha acelerado unos cambios que ya estaban en marcha, unas reflexiones sobre los equilibrios del planeta, cambio climático y todo eso. Y nos ha enseñado por lo menos dos cosas importantes. O sea, por un lado, que el virus nos ha afectado más y de manera más brutal en los territorios donde más alterado estaba el equilibrio entre hombre, entre seres humanos y medio ambiente. En las regiones con más industrialización, en las regiones con más polución a nivel mundial, han tenido un problema bastante brutal con la difusión del virus. Y en el mismo tiempo, eso no significa que eso sea un castigo bíblico para lo que hemos hecho, para cuánto hemos esforzado, pero seguramente hay una relación. Y por otra parte, efectivamente, los canales de Venecia con agua limpia, los delfines en nuestros puertos, las ciervas, los ciervos que van paseando en nuestros pueblos, todas esas imágenes nos enseñan que efectivamente la naturaleza, los animales, las plantas, se ponen a ganar territorio rápidamente, que es el territorio que nosotros le hemos robado durante siglos. Y incluso de manera extremadamente rápida, nosotros todos tenemos, ¿no?, en nuestra cabeza la idea de esas películas de ciencia ficción, donde, ¿no?, se acaba la humanidad y al final árboles, plantas, animales, todo en un mundo en ruinas. Y lo hemos visto, ¿no?, en Chernobyl, en Rusia, la foresta, los animales y todo. Pero yo creo que nunca íbamos a pensar que iba a ser tan rápido, ¿no? Ver cómo es suficiente que la persona se quede en 2 semanas en casa o 3 semanas en casa para que la naturaleza empiece a entrar en nuestra vida. Hoy en día he visto imágenes de pingüinos andando en las calles del sur de África o cosas así.
Y yo creo que eso nos impulsará más a buscar una relación nueva con la naturaleza. He visto, Es por un buen momento. ejemplo, he Tú visto, por ejemplo, hablabas... que ya, Sí, sí, termina, sí, termina. no, que ya, por ejemplo, políticas de transporte público, ya he visto que muchos países ya están pensando para la fase 2 cuando se acabará el confinamiento, de dar mucho, de ofrecer muchas ayudas, por ejemplo, para la movilidad sostenible, para bicicletas eléctricas, todo. Eso significa pensarlo diversamente, ¿no? Pensarlo diferentemente y también tener el coraje, vista la situación, con la situación que tenemos, de hacer, de tomar medidas que pueden ser un poco impopulares, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? ¿No? Hemos visto muchas veces en la pantalla, en nuestras pantallas, en las redes sociales, la gente que quiere decir justamente, que dice justamente, no vamos a volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Tenemos que volver a un mundo nuevo. Tenemos que salir de esta crisis con un mundo nuevo y aprender cosas de lo que ha pasado. Le hemos visto en la primera fase, hemos visto las escenas horrorosas de los mercados de animales vivos, ¿no?, en China. Y hemos estado ahí comentando, es culpa de los chinos porque están en esa situación, pero luego hemos visto que los efectos de una relación mal gestionada en nuestro tiempo con el medio ambiente se ven en todos los países. Y cada uno tiene que actuar de manera importante. Mencionabas tú la cuestión regional y con eso ya es la última cuestión que te voy a sacar a relucir y la más también peliaguda, que es la cuestión norte-sur, ¿no? La cuestión endémica del norte y el sur. Tú eres doblemente del sur. Sí. Tú eres como italiano del sur de Europa y eres como napolitano del sur de Italia. Al sur se le pone siempre más en duda. Así lo estamos viviendo desde el año 2009 en Europa y ahora estamos además en una renovada crisis de confianza y de incluso viabilidad del proyecto y casi del sentimiento europeo, ¿no? Pero curiosamente, dentro de tu país, el norte ha sido más azotado por la pandemia. Para cualquier italiano y para cualquier persona que conozca un mínimo de Italia, esas imágenes de la gente tratando de huir en el último momento, ¿no? en el último tren hacia el sur, desde el norte, resultó absolutamente impactante, porque parecía, no sé, el mundo al revés, ¿no? ¿Tú crees que sería todo igual? La respuesta del Estado sería la misma si las tornas hubiesen sido a la inversa. O sea, imagínate que el foco de la pandemia hubiese sido la Campania, por ejemplo. Vamos a ver, nosotros en Campania, en Nápoles, hemos tenido una epidemia de cólera, algo pequeña, en los años 70. Y ahora, en 2020, siguen llamándonos colerosos, ¿no? En Italia. Seguramente un foco epidémico en Nápoles o un foco epidémico en el sur de Italia habría sido algo utilizado en esta propaganda loca que nos pone en contra, unos en contra de otros, ¿no? Estamos en una situación rara, una vez más, porque tenemos efectivamente una Europa que parece estar a punto de fracasar, ¿no? Tenemos un norte y un sur que se alejan cada día más. Los Reino Unido que se va, holandeses y alemanes que no quieren ayudar al sur. Y no estamos hablando de ayudas de Alemania, sino de ayudas de la Unión Europea, pero no quieren que las ayudas financieras de la Unión lleguen al sur porque lo que se lee por aquí y por ahí, porque al sur gastamos mal el dinero, porque al sur el dinero se va en las manos de la mafia. Esto no es aceptable en un continente que estaba intentando o está intentando todavía convertirse en algo que serían los Estados Unidos de Europa, ¿no? Eso es algo que no podemos ni aceptar. Y es algo que hemos visto también con Grecia, con la crisis de Grecia y con los ataques a Grecia
sobre todo, no a los políticos, sino al pueblo griego, como, ¿no? Como si el pueblo griego no, gasta mal el dinero. Eso es una locura que no podemos aceptar. En Italia lo mismo. En Italia vemos que hay cambios en alto. Lo vemos, por ejemplo, con la diferencia norte-sur, con las escenas que tú justamente has visto de Milán, la gente escapándose al sur cuando el foco epidémico era en Milán. Y vemos también que hay cambios en la línea política. Pensaba, por ejemplo, en un partido que ha sido la Lega, ¿no? La Lega Norte. La Lega Norte durante 20 años ha jugado con las tendencias autonómicas de una parte de Italia que quería alejarse del país, ¿no? Sus electores querían alejarse del país, reconociéndose como la parte productiva que tenía como un enorme peso al sur que le impedía volar alto. Luego cambian las cosas y cuando llega Matteo Salvini, la Lega de los últimos años se convierte en algo totalmente diferente. En un gran partido nacional, de derecha fuerte, pero de un gran partido nacional que se olvida completamente la contraposición norte-sur. Y empieza a decir que los italianos son todos únicos, un único pueblo, una única bandera y todo, todos amigos, y los enemigos están fuera. Que es un caso, Serían los además, enemigos. muy curioso, ¿no? De evolución política, de un partido, digamos, nacionalista, regionalista, casi, no sé si decir independentista, pase a ser un partido nacional, populista, que Y, abogue por la unidad de toda la nación, ¿no? Es una especie de... y curioso además ver cómo han tenido resultados excelentes también al sur de Italia. También en muchos territorios del sur de Italia, en Nápoles no, pero en muchos territorios del sur de Italia, la Lega ha ganado y ha ganado bien, han tenido un éxito total. Ahora está cambiando otra vez la cosa, porque ya hay una parte de la Lega Norte que ya se está alejando del núcleo de Salvini y ya empieza a trabajar un poco en la contraposición norte-sur, que va a ser uno de los temas políticos del país en los años a venir, porque se están desencadenando situaciones de conflicto y obviamente la política sigue esos sentimientos populares para aprovechar de la situación. Eso va a Claro, venir. y ahora además que nos hemos acostumbrado de alguna manera a meternos al confinamiento o a estar cada uno en su casa, en su trinchera, si eso lo extendemos a nivel internacional, político, incluso a la relación, a la interdependencia entre regiones en un mismo estado, va a traer, evidentemente, va a traer cola. Michele, no te quito más tiempo, porque los que nos dedicamos además a la investigación y que estamos más acostumbrados a los confinamientos, estos días estamos, lo que nos deja también la coyuntura, la situación y las preocupaciones, por supuesto, de cada uno, intentando trabajar al máximo en nuestros ordenadores, en nuestros despachos. Muchísimas gracias por este rato. Gracias a Hablamos ti. pronto e incluso espero que también con contacto físico en los próximos tiempos. Muchísimas gracias y mucha Muchísimas suerte. gracias a ti. A ti también, a ti también.